Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía. Hola a todos, hoy venimos a contarles a todos ustedes, nuestros televidentes, acerca de la Constitución Política entre 1886 y 1991. Ustedes tienen que saber que estas dos constituciones políticas han sido de las más importantes que ha habido a lo largo de nuestra historia colombiana. La Constitución Política de Colombia en 1886 fue una carta política nacional que rigió el ordenamiento jurídico de Colombia desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, cuando fue derogada por la Constitución de 1991. Fue promovida por Rafael Núñez, que él era el presidente de la República, y su principal redactor fue el político y escritor Miguel Antonio Caro durante el periodo histórico conocido como la Regeneración. La Constitución, orientada principalmente por los principios ideológicos conservadores, fue proclamada el 5 de agosto de 1886 y depuso la Constitución de 1863, que tenía un carácter liberal. Creó un Estado unitario, administrador en el aspecto social y económico, sumamente confesional al considerar la fe católica como religión oficial, y estableció el periodo presidencial en 6 años y reemplazó el sistema federal de haber establecido a los departamentos como forma de administración territorial del país. Ahora vamos a dar a conocer cuáles fueron unos de los principales cambios que tuvo esta Constitución. La Constitución Política de 1910 tuvo dos importantes reformas. La de 1910 después del gobierno del expresidente Rafael Reyes y la reforma de 1936 liderada por Alfonso López Pumarejo. Otras reformas significativas se dieron en 1905, 1954, 1957, 1958, 1968 y 1986. Ha sido la constitución más longeva de la historia colombiana, teniendo vigencia 104 años. Colombia vivió muchos años de guerra y a la misma vez la disputa entre los dos partidos, liberales y conservadores. Esto sumado a que la Constitución de Río Negro de 1963 dividió el país en estados, con gran autonomía frente al gobierno nacional, creó gran descontento en varias regiones del país que para ese tiempo era un Estado unido. Tras ganarle, el presidente Rafael Núñez pronunció ante una multitud la Constitución de Río Negro, que ya dejó de existir y ha sido como una de las más importantes constituciones que ha tenido Colombia en su historia. Ahora vamos con las principales consecuencias que tuvo la Constitución Política de 1886. El primero, la regulación del matrimonio pasó de la esfera civil a la de la Iglesia Católica, lo que implicó la desaparición del divorcio. Segundo, censura por parte de la Iglesia a profesores y empleados públicos partidarios del secularismo. Tercero, censura a literatura y arte de corte liberal en los colegios del país. Cuarto, el establecimiento del estado de sitio para afrontar conflicto interno o externo. Quinto, exilio de Ecuador y Venezuela de políticos, profesionales y empleados públicos liberales. Sexto, sirvió de estímulo para que se desataran la Guerra Civil Colombiana y la Guerra de los 1000 días. Ya venimos con más sobre nuestra Constitución. La Constitución Política de la República de Colombia de 1991 es la Carta Magna de la República de Colombia. Fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 el jueves 4 de julio de 1991 y también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Reemplazó a la Constitución Política de 1886 y fue expedida durante la presidencia del liberal César Gaviria, con ideas del también liberal Luis Carlos Sarmiento. Luego de una agitada historia constitucional en el siglo XX, Colombia había sufrido varias reformas, adaptándose a los tiempos y las circunstancias del país. En 1886, una fallida reforma política que pretendía extender la participación ciudadana
y evitar la corrupción administrativa, dio lugar a un movimiento estudiantil y político que propuso la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para las elecciones de 1990, movimiento que surgió en el marco de la violencia que agitó a Colombia durante esa década y asociaba los problemas del país con la falta de inclusión política. Las desmovilizaciones de los grupos guerrilleros M-19, EPL y Quintín Lane contribuyeron a crear un ambiente social en el que la transformación del país por la vía política y jurídica se veía como el camino más promisorio. En la Constitución de 1991, la extradición de ciudadanos colombianos no fue permitida, pero el 17 de diciembre de 1997, este artículo fue derogado a condición que la extradición no fuera retroactiva, es decir, no puede aplicarse a delitos cometidos desde antes de la promulgación de la ley. La extradición fue un tema de vital importancia en esa época en nuestro país Colombia, debido a la persecución de los diferentes narcotraficantes que habían en esa época en nuestro país. La reelección presidencial tampoco era permitida por la Constitución, pero a partir de una reforma tramitada en el Congreso fue aprobada en octubre de 2005, lo que permitió que el expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez fuera elegido presidente para un segundo periodo. En 2009, el Congreso aprobó la convocatoria a un referendo seleccionista. Esta era la única manera posible de hacer nuevamente una reforma constitucional, en este caso sin tener la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, y que esto permitiera un tercer periodo presidencial. Pero el referendo fue anulado por la Corte Constitucional al hallarlo inexequible. La reelección presidencial fue eliminada el 3 de junio de 2015 tras una nueva reforma.